Era la primera propuesta de reflexión que él hacía. En esa propuesta iniciamos un poquito mirando la realidad, cómo están las cosas en nuestro mundo, cómo está todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, pero también todo lo que tiene que ver con la situación política, la situación económica, porque nosotros estamos en un mundo que tiene una dinámica, unos procesos, unas situaciones concretas, y que nosotros no podemos salirnos de allí. Tenemos que conocer nuestra realidad, tenemos que conocer nuestra sociedad, tenemos que saber qué está pasando, qué está sucediendo, y veíamos un poquito esa realidad en la que estábamos inmersos, de una manera muy sencilla. Pero también pudimos ir descubriendo qué sucedió el día que el Señor celebró la última cena con sus discípulos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Y después de hablar de lo que sucedió, y que veíamos completamente que mientras Jesús celebraba la experiencia del amor, otros estaban reunidos para tramar su destrucción, su muerte. Mientras Jesús celebraba la experiencia del amor, dentro de esa experiencia eucarística estaba Judas Iscariote, que también estaba tramando cómo entregar al Señor. Y en último momento actualizábamos qué sucede hoy cuando celebramos la cena del Señor. ¿Qué pasa fuera y qué pasa dentro? Podríamos decir lo mismo. Pero vamos ahorita al tema. Después de la cena del Señor, ¿qué? Después de la cena del Señor, ¿qué debe suceder? ¿Qué debe pasar con nuestra vida? ¿Qué debe suceder con la vida de quienes hemos participado activamente de la cena del Señor? Yo voy a hacer referencia a un documento del Vaticano II, donde habla sobre el apostolado de ustedes los laicos, un apostolado importante en la Iglesia y que es muy valorado por la Iglesia. Dice el documento en su número 4: siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado seglar depende de su unión vital con Cristo, porque dice el Señor: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Juan 15, 4, 5. Esta vida de unión íntima con Cristo en la Iglesia se nutre de auxilios espirituales que son comunes a todos los fieles, sobre todo por la participación activa en la Sagrada Liturgia. De tal forma los han de utilizar los fieles que, mientras cumplen debidamente las obligaciones del mundo en las circunstancias ordinarias de la vida, no separen la unión con Cristo de las actividades de su vida, sino que han de crecer en ella cumpliendo su deber según la voluntad de Dios. Retomaremos nuevamente el documento después que esta palabra de Dios nos ilumine. Capítulo 15 de San Juan. Voy a leer algunos aparte. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he anunciado. Permanezcan en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cuando uno ve este texto de la viña, uno automáticamente recuerda que en el Antiguo Testamento hay muchos textos, varios textos que hablan de la viña.
Tenemos Isaías 5:1-7, que es una poesía hebrea maravillosa. Tenemos al profeta Oseas, tenemos al profeta Jeremías, tenemos al profeta Ezequiel. Tenemos muchos textos que nos hablan de esa imagen de la viña. Pero también en el Nuevo Testamento Jesús retoma con una parábola, la parábola de los viñadores homicidas. Entonces, ¿dónde los quiero llevar a través de esta reflexión? A que comprendamos que nosotros hacemos parte de toda esta realidad eclesial, de toda esta realidad en la que nos movemos y que estamos llamados a dar frutos, pero solo podemos dar frutos si estamos unidos a Él, unidos al Señor. Y cuando uno va leyendo los textos que hacen referencia a la viña, uno va descubriendo el dolor de Dios, el sufrimiento de Dios. ¿Por qué nosotros no le respondemos? Leamos el texto de Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero, la cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar, y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña que no se le haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas, porque ha dado agraces. Ahora pues, voy a haceros saber lo que hago yo a mi viña: quitar su celo, y será quemada, desportillada su cerca, y será pisoteada. Haré de ella un erial que ni se pode ni se escarte. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay dignidad, honradez, y hay alaridos. Es indudablemente el amor que Dios siente por nosotros, pero al mismo tiempo el dolor y el sufrimiento que le da nuestro no. Porque todo lo que hace por nosotros Dios se esmera, hace cuestionamientos. El Señor en el profeta Isaías: ¿qué pueden hacer por mi viña que yo no haya hecho? ¿Qué pueden hacer otros por nosotros que Dios ya no haya hecho por nosotros? Sembré mi viña de lo más exquisito, lo mejor lo escogió para nosotros. Y en vez de que mi viña diera uvas, ¿qué dio? Agracia, dio injusticia. En vez de dar honradez, dio deshonestidad. En vez de dar amor, dio odio. Y por eso nosotros tenemos que tomar conciencia que después de la Eucaristía, donde tú has participado activamente, como dice el Vaticano II, no puede suceder otra cosa contraria que los frutos buenos del Señor. Y el Señor está sintiendo seguramente hoy el mismo dolor, porque muchas veces no estamos participando activamente de la celebración de la Eucaristía.
no estamos aprovechando esas riquezas que el Señor quiere darnos a nosotros. Y por eso voy a volver a leer, porque la iglesia, que es sabia en ese documento de Vaticano II, iluminada por el Espíritu Santo, está recordando a todos, pero de manera especial a los laicos, siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado de la iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado seglar depende de su unión vital con Cristo. Y cuando un laico o un sacerdote tiene una unión vital con Cristo, es que tiene una vida de gracia. Si no hay vida de gracia, no puede haber unión vital con Cristo, porque la gracia es la vida de Dios en nosotros. Y si la gracia es la vida de Dios en nosotros, si esa gracia no está, ¿qué hay en nosotros? Sí. Si la gracia es la vida de Dios con nosotros, Muerte, pecado. si no hay gracia, hay muerte. Y si hay muerte, estamos secos, no hay vida. Pero recuerden que nosotros tenemos el sacramento de la misericordia, y nos debe llevar a ese capítulo 34 de Jeremías, huesos secos, que Dios, un desierto de huesos secos, lo hace revivir. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que en todo momento nos está acariciando, nos está amando, quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere nuestra destrucción, Dios no quiere destruir al hombre, Dios no quiere que el hombre se condene. Por el contrario, Él lo afirma, quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres se salven. Entonces nosotros contamos con un Dios que no hace otra cosa que darnos caricias constantemente, que darnos momentos de amor, experiencias de consolación, y que nosotros tenemos que aprender a descubrirlo en nuestra vida. Dice claramente el texto que nos ilumina esta reflexión en el capítulo 15 de San Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia. Es el cuidado que Dios tiene por ti y por mí. Dios siempre te está llamando a la puerta, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Siempre te está buscando, siempre está buscando, te está llamando constantemente. ¿Para qué? Para estar contigo y para que tú estés con Él. Pero Dios respeta tu libertad. Dios te la dio, Dios respeta tu libertad. Por eso nosotros tenemos que tomar plena conciencia de que Dios nos ama mucho, de que Dios cuida de nosotros. Y si nosotros caemos, es porque nos hemos alejado de Dios. Nosotros mismos a veces nos exponemos en el peligro. Y me viene entonces la imagen de la madre o del padre o del adulto que va con el niño por el supermercado de la mano, y el niño todo el tiempo va ¿haciendo qué? Oponiendo resistencia. Yo me quiero soltar, yo quiero correr. Y cuando el niño se suelta y corre, ¿cierto? Entonces la mamá va atrás de él. Por eso es que la abuela no puede criar nietos, por favor, porque se espaturra como traigan salga atrás de un pelado de ese, ¿cierto? Yo siempre le digo a las abuelas: los nietos de paso, los nietos en una vacación, no se pongan a criar con el respeto que se merecen los abuelos que están aquí, pero ya ustedes criaron, ya ustedes perdieron la fuerza de la crianza, ya ustedes perdieron las ganas de llamar la atención. Por eso el abuelo lo que hace es consentir. Entonces sus nietos, por ratitos, que los eduquen sus papás.
Y aparte, porque usted físicamente no está para estar corriendo detrás del nieto, porque después se cae antes que usted llegue. Porque ya ese pelado sale corriendo y ya cuando usted quiera allá, ya el pobre pelado se ha partido la boca. ¿De acuerdo? Pero miren la diferencia. La mamá corre, agarra al niño, lo detiene, le pone sus condiciones y el niño se tiene que quedar. Dios no puede hacer eso con nosotros. No lo hace porque es nuestra libertad. Fue nuestra decisión de alejarnos de Él. No fue de Él. Él siempre te quiere llevar de la mano. Él siempre te quiere conducir. Él siempre te quiere limpiar. Él siempre te quiere podar. Por eso, toda misa que tú celebres tiene que convertirse en una experiencia profunda de encuentro con Dios. Y el día que tú entiendes que vas a una cita, a un encuentro con Dios, tú te preparas para ese encuentro. Cuando tú tienes una cita, ¿qué haces? Llegas a la hora indicada, te arreglas para la cita, te dispones a escuchar a la persona con la cual vas a hablar, pasas un momento agradable, porque la cita con Dios va a ser agradable. Pero uno que va descubriendo que ya la gente, el ir a misa es un ir a misa. No le importa cómo llegan vestidos, no le importa si llegan tarde a la cita, les da lo mismo porque es una mala costumbre. Y eso dicen, es que somos latinoamericanos, siempre llegamos tarde. No le da ni pena con Dios. Porque aplicamos esas cosas comunes que no corresponden a Dios. Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. No se hizo pasado mañana, ni pasado, ni 2 horas después. Nosotros tenemos que aprender a ser respetuosos con ese amigo que no hace otra cosa que amarnos, que respetarnos, que cuidarnos, que bendecirnos en todo momento. Entonces, cuando tú vas a la misa de encuentro con Dios, que vas dispuesto a escucharlo, tú haces de tu experiencia eucarística una experiencia maravillosa. Y me gusta la relación que hace Canta la Mesa, que dice, si el sol broncea con solo ponerte delante, ¿cuánto puede hacer Dios con tu vida? ¿Cuánto puede hacer Jesús, el verdadero sol que nace de lo alto? Entonces, si nosotros fuéramos a la misa con la convicción clara de que ahí vamos a experimentar a ese Dios que nos habla, que vamos a vivirlo, que vamos a estar con Él, entonces vamos a empezar a dar frutos. Vamos a empezar a dar frutos. ¿Cuáles son los primeros frutos que debemos dar nosotros, los cristianos? El fruto de la paz, el fruto de la alegría. ¿Qué nos quita esos frutos? El pecado. ¿Qué nos da esos frutos? La vida de la gracia. Por eso es que se insiste que por qué llegamos a la Eucaristía y cómo no comulgamos. Y también preguntarnos cómo nos estamos acercando a la comunión. ¿Cómo nos estamos acercando a la Sagrada Comunión? Y uno encuentra, es que sentía la necesidad de comulgar, Padre, pero es que tienes que mirar tu vida. Es que debe haber una vida de gracia, porque no puede haber muerte para comulgar al Señor. Tiene que haber vida en tu vida. Y por eso nosotros debemos prestar mucha atención, porque pensaríamos que hoy mucha gente se está acercando al sacramento de la Eucaristía indebidamente. Pero como Dios es un Dios lleno de misericordia y no actúa de manera, ¿cómo se llama?, terrible. Imagínense donde usted comulgara en pecado y le viniera un infarto o le diera un ataque, o usted manifestara alguna acción. ¿Quién comulgaría? Ni el cura, porque estaríamos temerosos de acercarnos a esa experiencia de Dios que va a generar un trauma en mi vida. No, Dios es amor, y Dios necesita que tú y yo empecemos a mirar a ese Dios que quiere lo mejor para nosotros
y que nos ha dado lo mejor y que ha puesto lo mejor en nosotros. ¿Con qué preparó el piñar? Con lo más exquisito. A nosotros Dios nos ha dado lo más exquisito. Pero eso tienes que empezarlo a entender tú. Y esa gratuidad para con Dios te debe llevar a dar frutos. No puede ocurrir que salgas de una Eucaristía, que salgas de este retiro a vivir la misma experiencia. La gente debe decir, algo ha pasado con tu vida, algo ha pasado con tu historia. Los retiros nos deben transformar, los encuentros de oración, la celebración eucarística, nuestro encuentro diario con el Señor nos debe transformar, nos debe cambiar la vida. Pero eso exige de nosotros una respuesta. Si no hay respuesta nuestra, no hay transformación. Eso quiero que se lo lleven bien metido en el corazón. Si no hay respuesta nuestra, no hay transformación en nuestra vida. Dios multiplicó los panes a partir de ¿qué? De una respuesta. ¿Qué tenéis? 5 panes y 2 peces. Algunos autores bíblicos dicen que el gran milagro que hizo Jesús no fue que hubieran comido 5.000 hombres, sino el gran milagro que hizo Jesús fue partir el pan. Porque si el pan se parte, se multiplica. Si el pan se parte, se multiplica. Y ahí hago un paréntesis. Yo creo que al católico no se le multiplican las cosas porque el católico es muy duro. No sé si la palabra aquí se usa tacaño. Muy amarrado. Tacaño. Vamos a la iglesia y pasa la ofrenda y le damos cualquier cosa al Señor. Y cuando tú das cualquier cosa al Señor, ¿qué es lo que vas a recibir? Cualquier cosa, no del Señor, sino ¿de quién? De ti mismo. Porque tú fuiste el que decidiste recibir cualquier cosa, porque eso es lo que has dado, cualquier cosa. Si usted siembra yuca, recoge uva. ¿Qué vas a recoger? Yuca. Si tú siembras una semilla mala, ¿qué vas a recoger? Nada. ¿Qué va a producir una mala semilla? Nada. Usted va a sembrar lo que recoge. Y créanme que el católico ahí está años luz de los protestantes. Pero años luz. El católico no diezma. El católico no ofrenda bien. Y entonces después le preguntamos, ¿por qué no hay fruto? ¿Por qué no se me multiplica el dinero? ¿Por qué tal cosa? Entonces la gente suele buscar mucho a Dios cuando quedó sin empleo, cuando una situación difícil, etcétera, etcétera. Y cuando llegan del Padre Armando, Padre, es que he quedado sin empleo, no sé qué. Bueno, entonces cuentan. ¿Y por qué has quedado sin empleo? No, cerraron la empresa. ¿Y de cuándo no estás empleado? No, tengo como 6 meses, mi familia, Padre. Pues te cuento. ¿Dónde vas a misa tú? Porque yo aquí no te he visto la cara nunca. No, Padre, yo no voy a misa. O sea que si no vas a misa, no ofrendas en la iglesia. Si no ofrendas en la iglesia, ¿por qué vienes a pedirle a Dios trabajo entonces? Si no has sembrado en Dios, no recogerás en Dios. Tenemos que aprender a sembrar y tenemos que aprender a ser generosos y no quedarnos en dar. Uy, qué pena, va a pasar la limosna. No sé qué, no sé cuál. No, es que si usted va a dar con generosidad. Los que son asalariados tienen que preparar una ofrenda para Dios. Ustedes quieren ver frutos en su negocio, en su actividad económica, en su salario, en su familia. Aprenda a ofrendarle a Dios. Bueno, yo me gano tanto mensualmente, de eso mensualmente, así como sacas para el arriendo, para la energía, para el agua, debes sacar para Dios. Dios, a ese Dios que amo, a ese Dios que me ha bendecido, a ese Dios que me ha dado un trabajo, yo decido darle. Si tengo mi relación, tengo un matrimonio, tengo una esposa, la familia se pone de acuerdo, papá y la mamá, ¿cuánto le vamos a dar a Dios?
Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace él? Como un general del católico, cuando va a misa, lo que sale. Y por lo general nunca le sale un billete bien grande, sino uno pequeñito. Si es caso, monedas. Y entonces, gracias a Dios que va a recibir miseria. No porque Dios le guste dar miseria. Usted decidió darse miseria. Aprenda a ser generoso. No le dé pena invertir en las cosas de Dios. La gente invierte en un paseo, en unas vacaciones, pero pocas veces invierte en retiros. Pocas veces invierte en las cosas de Dios. Y eso le parece un gasto. Gastame toda esa plata, mira, me toca viajar. Uy, no, mucho dinero. Pero es una inversión para tu alma, para alimentarla. ¿Quieres ver fruto? Tienes que sembrar buenas cosas en tu vida. Entonces, que esta reflexión segunda que me ha tocado nos lleve a comprender que después de la misa, ¿qué debe pasar en mi vida? ¿Qué debe pasar? Debe transformarse. Si yo pasan los años y no me transformo, es porque he cogido la experiencia de la Eucaristía como algo común y corriente. Me toca, soy cristiano, lo hago por tradición, entonces mi vida no se transforma. Sigo siendo el ogro de siempre, sigo siendo la persona tóxica, sigo siendo esto, sigo siendo otro, y entonces mi vida no es una vida atractiva para nadie. Mire, nuestra vida tiene que volverse atractiva. La gente tiene que notar, yo se lo he repetido desde que llegué, la gente tiene que notar que Dios está en nosotros. Nosotros estamos, el Padre, los sacerdotes que estamos aquí, nosotros estamos acá adelante y nosotros le vemos las caras. ¿Cierto? Ustedes comen patacón aquí también, ¿verdad? ¿Saben qué es el patacón? Cogen un plátano y lo aplastan, ¿cierto? Yo les suelo decir a los colombianos que llegamos a la iglesia con cara de patacón trasnochado, unas caras de personas infelices, unas caras que parecemos unas personas bravas, carita de puño, ¿cierto? Así, bravos, y salimos peor de la iglesia. Pero ¿qué has venido? Has venido al encuentro del amor. Por lo menos si veniste con problemas, con dificultades, ¿cómo debes salir? Con una voz de esperanza, con un rostro de esperanza. Dios me habló, Dios me consoló. Pero ¿qué sucede? Usted se queda en su experiencia y se olvida que fue a encontrarse con Jesús. No lo escucha. Se sienta, se levanta, contesta, se levanta a comulgar, pero usted está pensando en su problema, en su problema, en su problema. Entonces al final, ¿estuvo en la misa? No estuvo en la misa. Y si usted no estuvo en la misa, no se transforme. Yo tengo un amigo allá que estamos en una experiencia, varios sacerdotes con él, pero él tiene un problema y creemos que ya se nos ocurre pensar que tiene un espíritu malo allí. Él siempre se duerme cuando dé la homilía, siempre. Y recuerda cuando la comunión. Y a veces se le olvida y sale corriendo a comulgar a la última hora. Fulano, no pare, ya estoy mejorando. Ya me despierto antes. ¿Cierto? Ojo, vamos al encuentro con el Señor, lo vamos a escuchar. ¿Usted se duerme en una hora santa? Bueno, Dios es como el sol. Pero ¿cómo escucha? Hay gente que dice, es que yo escucho durmiendo. Oye, tú eres algo raro, ¿eh? Eso no se da. Entonces, necesitamos empezar a comprender que si yo voy a mi encuentro con el Señor, tengo que salir ¿cómo? Transformado. Entonces, si yo voy a misa hoy, salgo transformado, y salgo transformado, y salgo transformado. Entonces, se tiene que ver mi transformación. Porque soy de Cristo y tengo que ser como Cristo. Pero a veces, ¿qué ve la gente? Cara de puño, patacón trasnochado, no transformamos, no cambiamos. ¿Y cuál es la frase del millón? Y eso que va a misa. Y nos molesta que nos digan eso, pero bien hecho que no nos digan. Bien hecho que no nos digan. Está bien dicho, porque si usted y yo vamos a misa, tenemos que dar razón a dónde fuimos.
¿A dónde fuimos? Porque debemos salir transformados, renovados, debemos salir bendecidos. Pero si la ofrenda que diste fue una monedita, ¿qué bendecido vas a salir? Uno mismo decide dentro de la experiencia de Dios cómo sale, cómo la vive, cómo está. Miren, la experiencia de Cristo es vida. Y llegamos enfermos y salimos más enfermos. Llegué con la pierna derecha que me dolía y salgo con las dos. Por favor. Entonces no llegaste a la experiencia de la vida. Yo sigo insistiendo. No estamos atentos, no tenemos fe, no tenemos confianza. Y termino diciéndole, nosotros tenemos el Santísimo. Visiten más el Santísimo, lean más la palabra de Dios, mortifíquense, hagan ayuno, penitencia, renuncien. Esas son las herramientas básicas que tenemos todos nosotros para vivir una experiencia maravillosa del Señor. Y por eso cuando usted llegue a su casa y no le digan que te ves diferente, qué te pasó, cómo te fue, estás distinto, yo quiero contarle que usted vino a perder tiempo. Perdió la inversión. Porque es que de aquí, aún más de aquí, tiene que salir transformado. Porque usted tiene aquí las dos experiencias que normalmente no se encuentran en un retiro. La experiencia espiritual, pero tenemos la experiencia espiritual acompañada de la experiencia científica a través del doctor Ricardo, que nos da unos elementos muy importantes para nuestra transformación y nuestro cambio. Amén. Amén. Voy a terminar orando. A mí me tendrán que dar un espacio porque algunos me están pidiendo oración por sanidad física, por sanidad espiritual, y toda la sanación hace el Señor. Padre, yo digo a la gente, no ponga la confianza en el Padre Armando, porque el Padre Armando se va a morir. En cambio, ponga la confianza en Dios, porque Dios es eterno. Entonces el Padre Armando, cuando tiene una necesidad, yo soy instrumento y con mucho gusto lo hago, pero yo corro donde el Señor, porque es que el Señor está en la Eucaristía. ¿A dónde corría la gente? Al Señor. La Santa Misa es el encuentro donde un Dios que nos habla y que nos ama. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar. Les invito a cerrar los ojos. Yo quisiera consultar con los siguientes, está bien preparado, y vamos a tener hoy meditación, vamos a orar ante la hostia sangrante para ver el tejido del corazón del Señor. Mañana van a poder confesarse. Entonces, sábado, Padre, ¿están preparados o no? Sí. Porque tengo miedo que haguemos el Padre acá y no estamos bien preparados. En cambio, si nos preparamos bien hoy, bien, el jueves, mañana, el sábado hacemos una cosa y vamos a ver. Y lo importante es la escucha. Yo iré dando instrucciones ya para terminar. Cuando alguien está orando por usted, usted debe dedicarse a recibir la oración. ¿De acuerdo? Es que uno a veces está orando por una persona, Señor, te alabo, ay, sí, Señor, uno orando y la otra persona por allá orando también. Entonces, ¿para qué me pediste oración? Si tú me pides a mi oración, tú vas a recibir la oración. ¿De acuerdo? O sea, no puedes estar orando simultáneamente porque te distrae. Es que son estrategias que no están bien. Yo tengo, desde muy joven, que fue a un congreso cuando estaba el padre Emiliano Tardí. El padre Emiliano Tardí daba un estadio de 15.000 personas. Y pasó una religiosa a hacer oración y empezó a hacer la oración y alaben a Dios, gloria a Dios. Pues era una religiosa y toda esa gente gritaba. Y uno decía, ¿qué pasa aquí? Le tocó el turno al padre Emiliano Tardí y empezó a orar y empezó la gente también, cállense. Cállense porque así el Espíritu Santo nos llega. Usted
cállese, escuche la oración. Te acompaña en la oración, pero en un silencio, escuchando, donde Dios va actuando, donde Dios va obrando. Hay que aprender también a recibir la oración. Yo siento, yo fui unos 6, 7 años, fui exorcista. Y fui viviendo experiencias muy difíciles, porque uno llegaba a orar a una persona y eso era complicado, sobre todo cuando son líderes, cuando son de oración, cuando son carismáticos. Otro va a orar por ellos, ellos se convierten en un problema. Y entonces empecé a orar a una persona que me pidió que lo orara porque tenía unos espíritus y esas cosas, se sentía oprimida. Y yo empecé a orar. Y yo oraba, entonces empezamos la oración en nombre del Padre, y empecé yo a te alabamos, Señor, y ella gritaba, te alabamos, te glorificamos. Y Señor, te damos gracias, Señor, por todo, bendito sea. Señor, gracias, no sé qué, gracias, Señor. Bendice a esta persona que estamos, bendíceme, Señor. Y yo ya llevaba como 5 minutos y ya yo me estaba desesperando. Y yo soy un poco templado cuando estoy ahí en esa parte. Y digo, Señor, gracias por esta bendición. ¡Gracias! ¡Cállese! ¡Cállese! Que no está escuchando a Dios, que no está escuchando la oración. Está siendo instrumento del mal y está impidiendo que Dios actúe. Entonces, claro, que me hace grito el Padre, grande, casi 2 metros. Entonces ya pude empezar la oración y ya empezó Dios a actuar, ya empezó a revolcarse, a vomitar, ya empezaron a salir los espíritus. Es que hay que estar atento. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué me están orando? ¿Qué están pidiendo por mí? Y hay que estar convencido de lo que Dios está poniendo en el corazón de las personas. Y finalmente, quiero contarles que Dios no es portador de malas noticias siempre. Hay gente que lo ora a uno y le ve sombras negras, le ve un demonio en tal país, le ve cosas, dan nombres. Mira, aquí está haciendo una brujería, fulano y tal. Tengan mucho cuidado con esos tipos de oración, son delicados. Dios lo que menos quiere generar en los hombres es resentimientos, discordias, envidias, peleas. Dios actúa. Y lo otro es que si Dios le da a una persona una visión, se la da para que termine el proceso. No, es que yo veo en ti en una oscuridad. Fíjate, Padre hermano, que eres el que sabe esas cosas. No, si Dios te da a ti la visión de una oscuridad, te da la gracia de sacarla. Entonces, si no la puedes sacar, no te la ha dado. Hay muchas cosas que hay que corregir en la vida de oración, porque se dan excesos en la vida de oración. Y entonces no se sabe manejar los carismas, no se sabe manejar la oración. Yo conozco gente que a todo el que ora es portador de mala noticia. Entonces yo un día le dije a una señora, es que tú pareces que escribiste el libro de las lamentaciones. Todo lo dices mal, todo es malo. De las 5 personas que han orado, todo es malo. No has dicho nada, no le has dado una buena noticia, no le has dado un signo de esperanza, no le has dado una salida. Que puede ser un don, no lo sé. Pero a mí sí me preocupan esos tipos de oraciones donde uno ve que se manipula la oración. Hay que tener mucho cuidado y por eso hay que discernir mucho si las cosas vienen de Dios o no vienen de Dios. Y por eso el doctor decía, tenemos que estar preparados, tenemos que estar bien dispuestos, tenemos que tener el corazón bien dispuesto. ¿Para qué? Para que la acción del Espíritu Santo fluya de una mejor manera. Amén. Amén. Yo invito a cerrar los ojos unos segunditos, no más, unos minutitos. Vamos a decirle a Dios gracias por este momento. Señor, no quiero vivir más una misa sin comprender que tengo que salir transformado. Que digamos la misa conscientes de lo que estamos viviendo. Que disfrutemos de cada momento de la Eucaristía, desde los cantos, la lectura de la palabra,
los signos que tú me regalas, Señor. Porque tú te estás haciendo presente, Señor. Por eso esta tarde que nos estamos preparando para ese encuentro eucarístico, queremos disfrutarlo, Señor. Estamos contigo reunidos en la misa, pero afuera están pasando tantas cosas malas, pero salimos de ella nosotros a iluminar ese lugar de oscuridad. Salimos a hacer luz, salimos a llevar la paz, a llevar la alegría, a ser signo de esperanza, porque hemos vivido la experiencia del amor, hemos vivido la experiencia de la vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que vino da fruto lo corto y el que da fruto lo limpio para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. Permanezcan en mí y darán siempre frutos. Amén. Amén. Dios te salve María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de mi vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Mi comentario tiene que ver con lo que mencionaba el padre en su momento respecto a que mucha gente va a comulgar no teniendo conciencia, algunos en esa postura de que no consideran que Cristo está realmente presente, ¿no? Y otros no valorando o no, quizás no sabiendo exactamente el significado y la importancia que tiene el sacramento de la confesión, y entonces no van a comulgar así, porque va todo el mundo, va, ¿no? Creo que en ese aspecto también falta dar buena doctrina y recordar la importancia que tiene, ¿no? de poder recibir a Jesús, pero debidamente preparado, ¿no? Y al mismo tiempo tener la oportunidad, la disponibilidad de poder acceder al sacramento de la penitencia, ¿no? Claro. Ustedes son, digamos, excepciones dentro de la experiencia de la fe. El católico se acostumbró por muchos años a la misa. Se invita a un grupo formativo y nos va, se invita a una catequesis y nos van. Se invita, yo acostumbro a llevar 4 o 6 encuentros anuales de formación, llevo predicadores, llevo sacerdotes, llevo al doctor, llevo personas con experiencia, pero del 100% de la gente que va a la misa el domingo, no está yendo el 5% a esos encuentros. Y entonces el doctor sabe que son el 5% de 3 parroquias y entonces se ruedan más aquí en esta parroquia y se van. Entonces nosotros lo que hacemos es que ponemos 3 charlas distintas y ellos van, o sea, porque se quieren alimentar. Pero la mayoría del católico hay que ayudarlos, y ustedes que están con ellos son los que tienen que ayudarnos a nosotros. Porque el que va a la misa y uno en una homilía no puede alcanzar a hacer todo un trabajo, porque la homilía es un momento, una experiencia diferente a una formación que ya requiere de más dedicación. Yo suelo decirle a los católicos que si uno prepara un encuentro en semana, le dicen a uno: Padre, estamos cansados, pues venimos del trabajo, es difícil, estamos cansados. Y si lo prepara un fin de semana, están descansando. Entonces, Padre, no ponga eventos los fines de semana porque es nuestro descanso. Entonces, en semana están cansados y el fin de semana están descansando. Pero vas a otros grupos, vas a otros movimientos religiosos, pasas a las 8 de la noche y esas iglesias llenas. No están cansados. Y sale el católico el viernes y está cansado para ir a las cosas de Dios, pero se va a jugar un partido de fútbol a una de esas canchas, etcétera, ahí no está cansado. Se va a una discoteca, ahí no está cansado. Entonces nosotros también tenemos que llevarnos a la reflexión interna de cuánto es el tiempo que sacamos, y hay que hacérselo ver a la gente. Por eso ustedes deben ser las personas más transformadas, más cambiadas, más llenas de Dios. Ustedes deben despertar en los demás esa curiosidad para que los demás les pregunten: mira, yo te veo diferente, te veo distinto, tú has cambiado, tú
tu vida es próspera, tu casa es próspera, tu familia es bendecida. ¿Qué pasa? Entonces cuando tú empiezas a evangelizar, a partir de lo que está ellos están descubriendo. Así es que se evangeliza. Oscar, es bien importante lo que has planteado, porque a veces nosotros no estamos preparados para entender ciertos detalles. Yo estaba estudiando una persona con experiencias místicas y ella estaba con su confesor. Entonces se acercó una persona y le dijo: padre, ¿me puede confesar? Y él fue. Pues esta persona con experiencias místicas, ella me lo contó porque estudiaba el caso, vio cómo entró el sacerdote para confesar a la señora, y el momento que el sacerdote se sentó, se transformó en Jesucristo. Y me dice, vi el momento cuando, recuerdo el lugar donde estaba, que el Señor se puso dispuesto a escuchar. Y me dijo, verdaderamente, doctor, cuando el sacerdote confiesa que es Jesús en persona. A medida que la persona se confesaba, la persona estadística veía cómo salían los demonios de los pecados que ella tenía. ¿Sabes? Eran miles. Y entraban a un abismo y que se precipitaban. Y la persona empezaba a brillar, a tener esta luz espiritual. Por eso ellos hablan de liberación, hablan de sanación. Hay una liberación. Cuando terminó la confesión, otra vez el Señor se desdobló, la besó a la penitente y lo abrazó al sacerdote. Entonces, yo a veces noto, por ejemplo, gente se acerca, padre, ¿me puede confesar a la rapidita? Le dijeron al padre David, y entonces él le dijo, amigo, no hay confesión a la rapidita. Y estos días que yo hablo con mis hermanos aquí en Cochabamba, yo he entendido por qué a veces no cambiamos y no recibimos el poder de esta absolución. Porque no tomamos conciencia de lo que estamos recibiendo y no nos abrimos. Lo que yo he comprendido en estos años, y lo veo por los sacerdotes con los que me confieso, si tú te abres al sacerdote, por eso insisto en el director espiritual, si tú te abres al sacerdote, él va a ir trabajando en tu persona con toda la riqueza que él tiene humanamente, pero con el poder del Espíritu Santo. En cambio, no siempre estamos, por eso es que la gente no tiene directores espirituales. Entonces, la persona que no tiene director espiritual no ha decidido que entre un escultor espiritual para que esculpa su alma. Entonces, lo que vamos a hacer es pintarnos por fuera nuestros aspectos necesarios. Te he dado la absolución, puedes comulgar, pero no hay transformación. Entonces, por eso, por ejemplo, les he puesto ahora en el programa meditación sobre la Eucaristía. Yo les voy a mostrar más tarde el tejido del corazón que he investigado. Lo van a ver a través de un microscopio pequeño. Tráiganse unos pañuelos porque no pueden respirar delante de la evidencia que les voy a mostrar para que se tapen la boca. Pero van a ver, pero antes de mostrarles eso quiero prepararles, les voy a recordar algo de la investigación. Entonces creo que otra vez no recibimos porque no nos preparamos, porque no somos conscientes. ¿Tienen alguna otra pregunta, comentario? Sí. Bueno, no sé si estoy equivocada o es solamente experiencia mía. Digamos, yo no estaba muy preparada para la comunión, probablemente siempre, ¿no es cierto? O sea, siempre no sé cómo explicar. Pero yo decidí ir a la misa todos los días que se podía, o sea, todos los días, digamos, pero no me sentía preparada para ir a comulgar. Entonces, a raíz de que iba, o sea, fue mi decisión, pero así racional, digamos, ir a la misa porque yo quería estar cerca de Dios, pero no es que estaba preparada para ir. Entonces, a medida que fue, como que fui comulgando, bueno, también confesándome, ¿no? A medida que fui comulgando, pero no con esa conciencia de que Dios, estoy viendo, es que no sé cómo explicarlo, estoy viendo porque sé que estás ahí, sino porque yo tenía la certeza que eso era lo bueno para mi vida. Y que sé que Dios está ahí, pero no con esa certeza. Entonces fui, y a menudo que iba comulgando,
ahí recién yo noté como que, digamos, o sea, como que entré mal y no con la intención de mejorar, sino dije, bueno, esto es algo bueno para mi vida, sé que amo a Dios y lo haré. Es que no sé cómo explicarlo, pero entré así como que, no sé cómo decirlo, pero entré para escuchar la misa, comulgar, porque sabía que era lo correcto, digamos, ¿no? Pero tal vez no con esa preparación de amar a Dios y decir, Dios mío, estoy aquí y quiero recibirte. Entonces, a medida que fui comulgando, lo que decía usted, padre, que no estamos preparados, que hay que estar preparados para comulgar. Yo pienso al contrario, no, que Dios, si vas a comulgar, probablemente no estés preparado, pero Dios te va cambiando. Para mí es al revés, así, porque digamos, yo he ido y a medida que he ido comulgando, yo he visto los cambios en mi vida. Yo he visto los cambios en mi familia, en mi persona, y han sido cambios así, pero drásticos. Pero al principio, ¿qué? Te estás confesando. Me estoy confesando también. Eso es preparar. Sí. Así no tengas, por lo menos estabas haciendo lo correcto. Estabas acercándote a Dios con una preparación. Es que lo que tú haces en la confesión es preparar tu vida, tu alma, para recibir al Señor en una mejor condición. O sea, no eras consciente de las cosas correctas que estabas haciendo, pero ese hacer te llevó a ir creciendo, pero estabas en la vida correcta. En cambio, es tan diferente aquel que va y se dedica a comulgar en una vida de pecado, que no se confiesa y no empieza la transformación. Porque es que debe haber, yo lo que he visto es que debe haber respuesta, deben haber mis 5 panes y mis 2 peces. Cuando yo hablo de prepararse, estoy hablando de una preparación que nosotros debemos ir descubriendo en nuestro crecimiento espiritual. Pero tú estabas, si te das cuenta, nos dice, yo me confesaba, comulgaba porque era lo correcto. Y ahí Dios fue haciendo el trabajo. Pero estabas, podríamos decir, dentro del camino, no fuera del camino. Eso es lo que puedo yo descubrir ahí. No sé. Yo siempre he dado el ejemplo de que si salimos a la calle y te da sol, el sol te quema la piel. Si llueve, te mojas. Si tú te acercas a la fuente de la vida, a la fuente de agua fresca, al sol de soles, algo tiene que ser con tu vida. Entonces la preparación no siempre es un evento técnico, hago esto, es una disposición. El momento que tú, como decía el Padre, estás yendo a la misa o estás buscando, yo sé que esto es bueno para mí. Tú no estabas con la formación intelectual, cognitiva para decir busco esto, pero estabas bien dispuesto, estabas yendo a la fuente de la misericordia, a la fuente del amor, y tú estabas yendo para que Él te forme, te estabas dando la autoridad para que Él trabaje en ti, por eso ibas a la misa. O sea, tú estabas bien dispuesto, no consciente de lo que le ibas a pedir. Cuando yo entendí que yo me iba a casar en 96, nadie es perfecto, ¿no es cierto? Y el Señor dijo que no, yo quiero que trabajes para mí. Me lo dijo Él en persona a través de la Pablo, y suspendí el matrimonio en 96. Y había que vivir en la norma que Él decía, la pureza, la castidad, etc. Pues cuando yo comprendí cómo debería vivir, yo me arrodillé ante el Santísimo 2 años. Y esa lo había dicho la Virgen de Gregorio. Ustedes pueden conseguir la pureza en 10 segundos, en 10 minutos o 10 años. Yo le dije 10 años es mucho tiempo, 10 segundos muy rápido, haremos 10 minutos y duraron 2 años. Pero todo el cambio vino poniéndose delante del Santísimo. Y Él es el que. Entonces a mí me parece que la preparación no es técnica, es una disposición de corazón. Pero hay otras personas que no van después, tienen un problema, le prometen 9 misas al Señor, resuelven el problema al tercer día y ya no van a comulgar, ya no cumplen la promesa. Nosotros en nuestro oratorio en La Paz hemos tenido visitas de jóvenes muy bellas durante un tiempo y me decían, doctor, ya no, yo he ido porque pensé que estaba embarazada, entonces le he rezado al Señor, no quiero estar embarazada.
casada. Entonces, como me he hecho el favor, ya no vuelvo. O sea, lo buscamos cuando necesitamos algo, pero no hay un compromiso. En cambio, en tu caso, estabas buscando y lo sigues buscando. Y los que te conocemos algo sabemos que has cambiado. Padre, yo quiero manifestar un caso que ahora tengo en el edificio. Hay una señora de 93 años que en Navidad su hijo mayor ha fallecido. Él tenía cáncer. Hace un mes vino, le vio a su mamá así delicado. La señora también muy delicada, tiene marcapasos. Ahora que ha fallecido, le digo, ella quería ir al Brasil porque allá muerto. Yo le dije, no, con tu salud tan delicada, todo, mejor quédate nomás aquí, hay que rezar, le digo. Y para que no sufres, rezaremos, le dije a la coronilla de la misericordia. Ella es bien católica. Iba a la oración del Santísimo los jueves, a la misa, todo. Pero ahora de lo que ha fallecido su hijo, no quiere oír de Dios nada. He perdido la fe, no creo en Dios, no creo en la Virgen. No me hables más de Dios. Le digo, mira, pero Hilda, le digo, Dios recoge a las personas buenas. ¿Qué más da gracias al Señor a que sufra en esta tiesa con su enfermedad? Está acusando del celo de Dios. Más bien hay que rezar, le digo, para que no haya ido al infierno, sino que vaya al lado del Señor para que disfrute. Pero ahora la señora no quiere ni rezar ni orar, nada. No me hables, no me hables. He perdido completamente la fe. Hasta al hijo le dice, no vamos. Hasta no quería hacer la misa de 9 días. Y yo le dije, no, tienes que ir. Su segundo hijo le dije, no, si tu mami no quiere la misa de 9 días, si tú a tu hermano lo has querido, ofrece la misa porque realmente va a ir para su salvación. Hazlo. Necesita la misa. No sabemos cómo él ha muerto, si se ha confesado, no se ha confesado. Y si se ha confesado, tal vez no ha expresado todo. Por todo eso tenemos que pedir al Señor para que le dé el descanso eterno, ofrecerle la misa. Ahora, ¿qué se puede hacer con esta señora? Vive en mi edificio y es una amiga. Bueno, lo primero, orar por él. Por él. Hay que orar, tienes que hablarle a Jesús de ella, para luego realmente hablarle a ella de Jesús. A ella le digo, no, le llevo inclusive mis oraciones y todo. Por eso, ora. Invita a tus compañeros, tenemos que orar por Hilda, tenemos que pedir, nosotros también te ayudaremos en eso. Yo pienso que a veces me preocupa y trato mucho de evangelizar eso a la gente. No podemos condicionar la fe. No podemos pensar que si caminamos con Dios, que si voy a la misa, todo tiene que salir perfecto. Lo otro, la muerte es una realidad a la cual no nos podemos sustraer nosotros. Hace parte de nuestra realidad. Por eso nos tenemos que preparar y tenemos que disponer nuestra vida para eso. Y empezar como a buscar testimonio de personas que hayan vivido una situación similar, ¿cierto?, en esa parte. Entonces uno nota mucho eso. En estos días le decía yo a alguien, porque pasó una situación al hijo y me decía, pero ¿por qué nos pasa eso si nosotros estamos caminando en Dios? Y yo le toqué la parábola de las dos casas, una sobre roca y otra sobre arena. A las dos casas vino lo mismo, las mismas tempestades, los mismos vientos, los mismos huracanes. ¿Cuál se mantuvo? La que estaba sobre roca, Cristo es roca. Por eso es la dificultad de que yo estoy con Dios, entonces yo exijo, deben ser las cosas de esta manera, deben ser las cosas, es así, no puede ser de otra manera, que se haga en mi voluntad y no la voluntad de Dios. O sea, la pregunta es, ¿cómo nos relacionamos? Yo recuerdo el mismo caso que pasó con una conocida se le murió la mamá, lúcida, bien, todo, se enfermó la mamá, un día murió, de misa diaria, su mamá de 96 años. Y cuando concentrada en la misa, en la iglesia, y me confieso muy a menudo, uno siente la presencia de Dios, esa gracia, esa suficiencia que Dios nos dice nosotros. Pero a veces, Padre, me sucede algo, no sé, raro,
persona muy del mundo, ¿no? Pero siempre digo que el camino es muy estrecho, es muy duro. La mayor parte de las veces sí yo siento eso hermoso de cuando uno comienza, ¿no es cierto? Porque ahí están los ángeles, está Padre Eterno. Yo digo que hay que estar con mucha reverencia en la misa, ¿no es cierto? Porque es el Padre, la Virgen, los ángeles. Pero a veces no siento eso que debería sentir todos los días desde la comunión. O sea, no es que salga vacía, pero es como una monotonía. Pero sí, la mayor parte de las veces sí, la comunión me brinda cosas muy lindas y cuando trabajamos con ella para la Divina Misericordia tengo mucho entusiasmo, mucha fe y digo, verso todos los obstáculos, digo, esto no puedo, lo voy a hacer, no, pero es el Padre, usted me entiende, ¿cierto? A mí me parece que la respuesta de la señora tuya es emocional. En El Salvador teníamos un señor que trabajaba mucho y cuando yo volví me dijo que ya no trabajaba porque se había enojado con Dios porque murió su mujer. Son respuestas emocionales. Entonces lo que tú dices, Pirula, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con lo que es la conciencia de Cristo en la Eucaristía y lo que es la emoción. El Señor cuando habla a los místicos dice, no tienen que sentir, tienen que saber. Entonces tú tienes que saber que has ido, que has comulgado, que has hecho todo lo necesario para ser plena. Algunas veces que no, tú trabajas mucho, que no estás muy fatigada, que has ido 15 minutos antes a la iglesia y te has preparado. Tal vez goces de ese día, has escuchado el Evangelio, te has quedado con palabras vivas, te ha gustado el coro de la iglesia y sales feliz. Pero otras veces no vas a ir con ese sentimiento, porque no estás en esa disposición. Entonces yo creo que los padres me darán razón, no puedes actuar con conducta emocional. Cuando hay conducta emocional ocurre esto, el Señor me falló, no lo quiero más porque no está haciendo lo que yo quiera. A mí me persiguen brutalmente la gente que no ama la Iglesia Católica, pero yo no he perdido el entusiasmo de hacer las cosas. Ahora, soy muy consciente que pueden haber días como estos días de tanto gozo con los padres que están con nosotros y otros días que vives tu rutina. Pero, ¿qué dice el Señor a los místicos? Comulga como si fuese tu primera comunión, tu única comunión y tu última. Entonces, tú tienes que construir esa relación. Aquí hay cuántas parejas casadas. ¿Cuántas veces dices, ay, ¿para qué me he casado con este o con este? Pero en la noche lo estás extrañando. No lo mires, por favor, porque entonces somos gentes de cambio, pero ¿qué te dice la conciencia? Es mi esposo y mi esposa para toda la vida. Yo creo que hay que crear conciencia de, no sé, el sentimiento está, amamos, pero para que digas eso es conciencia de, estoy comunicando, aquí está el Señor. ¿Qué le dijo el Señor al padre David cuando yo le pregunté? Pregúntale al Señor cómo está en el tabernáculo. O sea, yo quería saber, está sentado, está de rodillas. Doctor, dice el Señor, pero ¿qué pregunta, Ricardo? ¿Acaso él me ha estudiado? ¿Acaso no sabe que estoy vivo? O sea, es la conciencia de saber. Yo les voy a hablar en algún momento del Cristo vivo, que escucha, que es persona, que atiende, que oye. Y esa es tu razón la que tiene que ser completa, no la emoción. Y por eso estos retiros, yo por ejemplo ahora hemos hecho este programa después del intervalo, una meditación sobre lo que van a ver. Yo no quiero mostrarles la placa, digo, este es el corazón del Señor y digas, ay, qué lindo. Yo quiero que te conmueva, yo quiero que entiendas lo que estás viendo. Eso lo han comprendido estos padres, han dicho, y esto es lo que yo hago. Esto es lo que haces tu padre todos los días, aquí hay corazón vivo. Entonces es la formación, es la conciencia. Descansen y volvemos en media hora.